Por mí, empezáis. Vale, upa, ya, esto se ha movido manía. Casualidad. Vale, entonces, vamos a empezar por decir tu nombre completo, año de nacimiento y lugar de nacimiento. Cuando quieras. Bueno, ¿hablo yo o Sí, preguntas esto, tú? Sí. Sin preguntar. Bueno, en principio me llamo Jesús Sebastián Eciolaza Guréndez, natural de un pueblecito de Álava que se llama Urabain. Nacimos ahí con una pequeña granja de mis padres, con un gallinero, con gallinas, conejos y demás. Pero claro, a mí la mecánica de los hierros, todo lo que se relacionaba con los hierros, me encantaba. Entonces mi padre me dejó una parte del gallinero para dedicar a hacer un pequeño taller, para que yo haga trabajos lo que yo pudiera, porque me gustaban mucho todos los hierros. Entonces, en principio, puse un tornillo para hacer los amarres, una soldadura autógena que funcionaba con carburo y una botella de oxígeno. Ahí yo aprendí a soldar y reparé muchísimos. Entonces, las herramientas que se usaban eran herramientas agrícolas, como arados y demás, y bicicletas. Entonces yo, en el transcurso de mi aprendizaje a soldar y a conocer las mecánicas, soltaba las bicicletas, arreglaba todo esto, lo tenía todo muy al día. Pero fue a partir de ahí cuando yo empecé a desarrollarme un poco con los conocimientos de la soldadura y demás. Reparé cientos de bicicletas, reparé cientos de arados, y todo esto en ese gallinero, en ese pequeño local que me prestó mi padre para que yo empiece a enredar con los hierros. A partir de ahí montamos un taller de mecánica de precisión en Olazagutía, y ahí reparábamos contadores de agua, cuentakilómetros, tacómetros. Ahí hacíamos vamos a decir, una mecánica de más precisión. A partir de ahí, luego había necesidad en el pueblo de hacer el fontanero municipal se retiró y yo empecé a hacer soldaduras de fontanería y demás, y llevé durante 3 años todo el mantenimiento público de Olazagutía. A partir de ahí ya esto se fue desarrollando hasta un momento que pensamos en montar un taller en Vitoria. Ese taller en Vitoria esto fue entre el 56 y 57, año 56-57. Montamos el taller de Vitoria dedicado a reparación de motocicletas. Entonces abundaban las motocicletas Vespa. Conectamos con casas que tenían recambios de motocicletas y el 80% eran Vespa, Lambretta menos, pero Vespa. Entonces me especialicé en reparación de Vespas. Llegué a desmontar igual 28 o 30 motores en un mes. Y todos los días soltaba un motor. El fallo de aquellas motos principalmente era el tren fijo, que eran unos muelles que llevaba la Vespa para evitar los estrincones. Eso fue yendo a más y nos especializamos en reparación de Vespa, y todas las Vespas que se vendían en Álava salían de la casa y iban a nuestra casa a equiparlas, y nosotros les poníamos todo el equipamiento a las Vespas.
y luego les llevábamos el mantenimiento. Pero no, juntamente con esto, pensando desarrollar más cosas, empezamos a hacer los primeros motocultores. Esto ya, pues el 57, 58. Entonces necesitábamos un motor para mover aquella mecánica del motocultor, la cual, buscando motores, pudimos encontrar que en Zarauz existía una fábrica que hacía motocicletas. Y pensamos que nos podrían vender motores para aquella función de realizar los motocultores, de fabricar los motocultores o empezar a hacer pruebas, de los cuales ya habíamos con motores usados, habíamos probado y estábamos desarrollando ese tema. Al llegar a Zarauz y encontrarnos con Ignacio y José Luis, que fueron los promotores de Derland, nos encontramos que se fabricaban motocicletas. ¿Y por qué no? Nos dijeron, ¿y por qué en lugar de fabricar motocultores, por qué no vendéis motocicletas? Nosotros, que ya estábamos bien instalados y con buenos conocimientos de mecánica, empezamos a desarrollar el tema de venta de Derland. Eso fue, además, hay fotografías y documentación donde vendimos muchísimas Derland. Llegamos a dominar ese terreno y la reparábamos también. Y luego empezamos a crear algo más importante, que hacer la competición. ¿Por qué no hacemos competiciones? Las competiciones que entonces se hacían eran muy pocas. Yo soy uno de los pioneros de España desarrollando el motocross, que he estado durante 24 años corriendo en motocross, creo que uno de los más en activo, más largos en tiempo de uso, que estuve practicando, empecé en 58, pero desde el 59 ya oficialmente, con licencia, hasta el año 83 estuve participando en pruebas de motocross nacional, en la cual he corrido pues toda España, Cataluña, Madrid, Alicante. Entonces hay un momento ahí que sabéis de una carrera de Amurrio o lo que sea, hay un participante que va a participar y le modificáis. Sí, entonces fue cuando empezó, porque empezó a desarrollarse un poco el motocross en Álava, porque es motocross, o sea, Vitoria y Montgai son los pioneros de España haciendo motocross. Esto ha sido tan importante para debutar nuestra propia iniciativa en el motocross y desarrollar, claro, ¿con qué medios? Con los que había. ¿Qué teníamos? Éramos representantes de Derland y para hacer nuestra publicidad propia, pues desarrollar esto y practicar en pruebas que se desarrollaban entonces como eran gincanas, pruebas de habilidad y demás, y a partir de ahí empezó el motocross también. Entonces, uno de mis primeros pinitos en motocross fue el siguiente. Es muy importante conocer esta faceta porque cómo fue ese principio. Teníamos allí un circuito que ya se practicaba algo de motocross y nosotros con una Derland teníamos un muchacho que iba a tomar parte en una prueba de las primeras en Amurrio de motocross. Entonces dije yo, hombre, pues vamos a acompañarle, le preparamos la moto a él para que vaya y tal, y fuimos al circuito. Yo entonces usaba una Vespa, como buen reparador de ellas y tal. Entonces, al llegar al circuito, veo que el tío estaba entrenando ya haciendo motocross con aquella Derland pionera, con 125 en las primeras, y entonces llegó un amigo que venía de trabajar con su motocicleta que le habíamos vendido nosotros, y le dije yo, hombre,
¿por qué no me dejas probar esa moto para que le siga, a ver si le sigo al otro? Ahí va. El tío con la capaceta de los cacharros del almuerzo, de la comida y todo, puesto en la parrilla, y sin quitar aquello, yo fui y le seguía al otro. Joder, le seguía y le pasaba, porque yo entonces estaba muy práctico en el uso de las Derland, porque les probaba todos los días y hacía todas mis piruetas con ellas. Entonces le pedí a él, le dije, hay que ir a correr a Murrio mañana, y es mañana por la tarde. Nosotros, si me dejas la moto para ir a correr, la preparamos esta noche y mañana vamos a correr y tomo partido con ella. Hombre, joder, escapado, si me dejas la Vespa, yo te dejo la moto. Así hicimos el cambio, fuimos a preparar incluso él. Era un tal Paulino, el propietario de la motocicleta, que vivía en Anclares, y ese le usaba para ir a trabajar esa motocicleta. Pues la preparamos, ¿qué era prepararle? Quitarle el tubo escape, que haga más ruido, ponerle unos guardabarros para que no se trabe el barro, y nada más. Y el manillar ponerle para arriba y a tomar parte. Entonces empezamos a formar el primer equipo, a la vista de esto, el primer equipo de Derland de motocross, vamos a llamarle, que creíamos que aquello era algo, sobre todo, pues no había nada. Entonces fue cuando preparamos, buscamos otro tío más, un tal Larrea, entonces era Eciolaza, Vélez y Larrea, los tres que son, ahí demuestra fotografías que tenemos, que nos pusieron los dorsales antes de comer y los dorsales los llevábamos puestos para la carrera de la tarde. Bueno, todo esto es una historia muy, muy memorable porque todo esto, claro, no sabíamos, no conocíamos más. Luego, a la tarde ya llegó la carrera y tuvimos que hacer el recorrido detrás de una Mondial, un tío para hacer, que había ya varios recorridos, para enseñarnos por dónde teníamos que correr. Bueno, nos dieron la salida y claro, allí si corríamos 8 o 10 corredores, pues las motos que había, una Brio 80, una Osa, otra, o sea, Montesa Brio 80, una Osa negra, una Minsel, una ISO, una Motobi y las Derland. Bueno, al final, con todo esto salimos y tengo un grato recuerdo porque pasando el recorrido por junto a un caserío, me salió en plena carrera un cerdo y le pegué un topetazo al cerdo, le tiré al cerdo para arriba, yo no me caí, pero me frenó y tuve que seguir y tal. Pero bueno, de aquel recuerdo, creo que hice tercero y fue el primer recuerdo como pinito de motocross, porque las otras motos eran mucho más potentes y no, era imposible poder seguir aquello. Pero bueno, aquello fue una hazaña muy, muy importante para ser los pioneros del motocross. Y a partir de ahí se empezaron a organizar ya pruebas de motocross. Llamamos motocross oficialmente ya por la Peña Motorista de Álava, y una de las primeras que se realizaron después fue el Santuario de Estíbaliz, donde había pruebas de 98 y de 125. Hombre, ¿cuál fue la sorpresa? Que yo entonces, con 98 centímetros, gané la prueba de 98 y la de 125. Tengo los trofeos, como recuerdo, de esa, y tengo fotografías donde recibí los trofeos, todo esto. Fue un alarde muy grande y para mí fue ya meterme el gusanillo dentro. A partir de ahí ya vinieron las motos ya de 125 Derland, en la cual yo preparé una, pero preparar una moto que era, con aquellos caballos que tenían tan pocos caballos, tenían unos bajos muy buenos, salían muy bien, pero no había potencia, caballos para poder desarrollar ninguna proeza. Entonces yo con esto tomé parte en varias pruebas, sobre todo
preparé muy bien la máquina y le puse con una reducción más corta para que tenga más salida, porque las pruebas de habilidad no consistían en correr, sino en tener mucha salida, y con la relación más corta yo me desarrollaba mucho mejor. Claro, gané todas las pruebas que se presentaban, en todas las partes que había. Donde quiera que iba y había una prueba, me presentaba y a ganar, todas. Entonces ya empecé a desarrollar un poco el motocross y tomé parte en pruebas que se celebraron también en el Santuario de Estíbaliz, que era la campaña para iniciar la inauguración, y después se hacían en Alegría, en Salvatierra, en Vergara. Recuerdo en Vergara que fue histórico porque fui con la moto a correr a Vergara con escape libre. Claro, como era la moto, quitarle el escape para que haga más ruido, parecía que corría más. Y a partir de ahí ya, bueno, pues tomé parte en Vergara, y allí había la época de esa época, que era el año 58, ya 58, ya pasábamos al 59 y estamos ahí en esa época. No había más que la Osa Negra y Montesa la 80, la Minsel, la Motaví, la ISO negra, la ISO una grande, ISO con un depósito grande, y la Guzzi carrozada de 98. Bueno, pues esas fueron las motos que tomaron parte allí, también, pues unas 10 motos. Ahí va, y de buenas a primeras que he quedado tercero, porque yo como estaba, no tenía práctica de motocross, pero tenía mucho dominio de la moto, porque yo estaba todos los días con la moto haciendo piruetas y cosas. Allí teníamos en Vitoria un terreno en el aeropuerto viejo, donde teníamos unos toboganes y tal, y todos los días hacía yo entrenamientos y cosas allí para terminar de comer, coger la moto y la digestión la hacíamos encima de la moto siempre. Eso me daba mucho más fuerza para tener más dominio de la moto. Y claro, en Vergara, que había motos mucho más potentes y gente que se había estado ya preparando allí, pero claro, yo quedé tercero, pues porque había incluso barro, y en el barro yo estaba muy fuerte y me defendía muy bien porque era muy habilidoso con la moto. Y al final, pues quedé tercero. Y con la misma moto regresé a Vitoria. Claro, cuando fue la sorpresa que al regresar a Vitoria por la carretera que existía entonces, por Salinas la Vieja, al pasar por Arecha Valeta, un miquelete me echó el alto y me dijo: alto, está usted sancionado. Pues ¿qué he hecho mal? Pues mal no es que has hecho nada, pero es que traes malos amortiguadores. Y le digo: no, me bajo y le digo: si estos son ingleses, son especiales para hacer motocross. Y no, yo no le digo por eso, yo le digo por el ruido. Ah, entonces dirá usted los silenciadores. O sea, fue una sorpresa para mí. Ah, bueno, por los silenciadores. Bien. Entonces, le digo: es que esto es una moto de competición, que vengo de Vergara de correr. Y bueno, y claro, yo no le he hecho nada a la moto, es como estaba y tal, yo ya la había preparado, pero bueno, yo, excusándome un poco, dice: ¿y cómo me justifica usted que esto es una moto de competición y que viene de correr de Vergara? Ah, pues muy fácil. Me desabrocho la chaqueta, saco el trofeo y le digo: aquí está la prueba. Dice: bueno, pero ¿qué me dices? Pero si es verdad. Oye, esto tenemos que celebrar. Entramos al bar que había ahí al lado, dice: a ver quién se paga una botella de champán. Y el dueño del bar dice: yo mismo he hecho esto, allí bebimos todos. Bueno, ya me cogió el hombro, me sacó fuera y me dice: bueno, aquí dejas un amigo para lo que haga falta, y tú vete tranquilo, vete poco a poco, y vete tranquilo, y hasta cuando tú quieras, que aquí me dejas para siempre. Bueno, ahí está. Bueno, esto ya terminó así, fuimos después tomando parte en diferentes pruebas, tal, sobre todo pruebas de habilidad. A partir de ahí ya vimos o pudimos comprobar
que había otras motos más potentes y que nosotros ya no podíamos competir contra aquellas máquinas. Entonces, después de vender muchas motos y tal, llegó el año 59 y empezamos ya a preparar el futuro nuestro también. La reparación de motocicletas seguía, todo esto era parte de nuestro complemento, ventas, Derland. Entonces pudimos coger Lube. Hombre, era una máquina con mucho más potencia y mucho más perspectiva, porque Derland ya estaba ultimando ya su futuro. Cogimos Lube, empezamos a desarrollar las pruebas de Lube, lo mismo que hicimos con esto, que esto con Derland hicimos el día 10 de julio, que es la fiesta de los choferes. Todos los años celebrábamos una reunión, un luz, dábamos a los clientes y allí nos concentramos un montón de motocicletas porque era muy típico ir a hacer la bendición al San Cristóbal, la bendición de los motoristas, de todos los vehículos, iban a echar la bendición y tal, y hacíamos una especie de luz y centrábamos un montón de motocicletas, que hay fotografías donde se puede ver todo esto. Y bueno, a partir de ahí, ya, como ya fuimos pasando al V, bueno, pues fue una transición que ahí pues costó un poco, pero ya arrancamos con el V ya el año 59, ya para el 60. ¿Cómo contactáis con Lube? ¿Cómo contactáis con Lube? Bueno, pues con Lube contactamos pues por el motocross. El motocross, Lube sabía, Bejarano, sabía que yo era un gran aficionado y tal, a las motocicletas, y entonces con una motocicleta Lube, que nosotros ya empezamos a vender Lube, joder, aquello tenía 4 velocidades, era una potencia bestial, no tiene nada que ver con lo que habíamos tenido hasta entonces. Yo tomé parte en varias pruebas con Lube, donde tengo documentación también de haber participado con esta en pruebas. Y una de las pruebas, de las pioneras que diría yo participé con Lube, fue en Burgos, en el campo del tiro, donde se celebraba el tiro. Y ahí hicieron motocross, nos tocó con mucha lluvia. Y yo fui con la motocicleta también, no había medios para llevar, no había nada. Entonces yo tomé parte y allí creo que quedé cuarto, porque allí participamos igual 40 tíos, una invasión fue de esto, y con la motocicleta. Pero me quedé sin gasolina, fui con el depósito lleno, pero me quedé sin gasolina antes de Burgos. Y tuve que parar una furgoneta que venía un tío de Valladolid, que era uno que traía quesos aquí a Gaviria y tal, porque aquí había uno que vendía quesos, les daba humo a los quesos de Valladolid y les vendía como queso de Guiazábal. Esto es así. Y era un tal José Oñatibia. Entonces, bueno, todo eso se fue desarrollando hasta que, bueno, pues la moto fuimos preparando y Bejarano, entonces a la vista de esto dice, ¿por qué no te preparamos una moto nosotros? Bueno, joder, estupendo, para mí eso ya era una proeza. Preparamos una moto y tomé parte con esa moto y gané la primera prueba en Vitoria. Eso. Y estaba Bejarano presente viendo aquella hazaña. Joder, aquello fue ya un 18 de julio, fue. Aquello fue ya una proeza hacer aquello. Entonces ya preparó 3 motos. Una para mí, otra para mi hermano y otra para Carlos Díaz de San Sebastián. 3 motos. Y también otro de Valladolid había. Pero ese de Valladolid le prepararon posteriormente. Entonces fue muy interesante porque, claro, con esas motocicletas ya parecía que podíamos hacer algo para competir con el resto de motocicletas, que ya estaba
Montesa, Bultaco, Osa, había otras motos competitivas. No hubo forma de poder conseguir aquello, porque entonces Santiago Herrero, como corredor de velocidad, el motocross le caía muy mal y no quería practicar, que se practique motocross, quería solo velocidad. Y el cuarto de carreras del UVE estaba muy preparado para desarrollar las pruebas de velocidad, pero no las de motocross. Entonces nos vimos obligados a tener que fabricar nosotros nuestras propias motos. Mi hermano y yo fabricamos 2 motos, una para cada uno, con la cual estuve tomando yo durante 3 años tomando pruebas del Campeonato de España y otras pruebas. Y esas motos no se rompían más que el motor. Yo, como ya estaba tan fuerte y el desarrollo mío era mucho mayor, yo necesitaba más máquina, porque yo cuando saltaba en el aire ponía el motor a tope para que cuando tocábamos tierra pudiera ser más rápido para salir. Y eso hacía que yo rompería los ejes de salida. Y rompí unos cuantos y al final tuve que desistir de todo esto porque no había posibilidad de esto. Entonces tomé contacto con Bultaco y claro, yo primero vendía a Derland, tenía que correr con Derland, luego tenía el V, tenía que correr con el V para no desacreditar, no podía coger otra marca para desarrollarla. Claro, todo esto llegó a unos límites, que ya nosotros empezamos a trabajar con la maquinaria agrícola y forestal. Eso nos obligó a tener que cambiar todo el chip. Y entonces las motocicletas que nosotros vendíamos ya, dejamos de vender y nos transformamos nuestro negocio a maquinaria agrícola y forestal. Como por ejemplo, Steel fue uno de los pioneros en coger máquinas para continuar las ventas. Dejamos la motocicleta y transformamos nuestro taller y nuestra forma de ventas a pasar a la cosa agrícola, en el cual introducimos Piva, que se fabricaba en León, motoazadas. Ya dejamos de fabricarlas nosotros, ya cogimos ya otra con aquella afición de las motoazadas y continuamos con las motoazadas y llegamos a vender muchísimas, pero muchísimas, miles de motoazadas y miles de motosierras y desbrozadoras Steel, de las cuales todavía seguimos regentándolas y seguimos con la tienda atendiendo toda esa asistencia técnica y esa venta. Y aquí estamos, después de todo este tiempo que ha pasado, viendo estas preciosas reliquias que me han recordado un pasado muy memorable. Vale. Ahí hace un momento has comentado Bultaco. ¿Bultaco te llegó a ofrecer? Sí, en aquella época yo empecé a participar con Bultaco. Bultaco estuvo Bultó en una prueba en Burgos, un campeonato de España. Hice yo primero, antes de eso, con Luve, otra historia muy importante, porque no había medios de locomoción para llevar. Entonces había una prueba en Valladolid, de 125 campeonatos de España, de los primeros campeonatos de España ya que se celebraban un poco oficialmente con ámbito nacional. Entonces yo tomé parte en esa prueba en Valladolid. ¿Cómo lo hicimos? Preparamos una de esas Luves y fuimos a correr a Valladolid, pero no había medios para transportarla. Entonces, ¿qué hicimos? Alquilamos un 600, quitamos el motor lo metemos en el maletero porque era pequeño, el 600 tenía un pequeño maletero, y el motor, el chasis lo llevamos encima de la parrilla del 600 hasta Valladolid. Un madrugón tremendo para llegar a tiempo y montar la moto preparada. Pero para cuando llegaron los competidores, vamos a decir, yo había dado igual 10 vueltas al circuito y le tenía el circuito ya muy reconocido. Entonces dieron la primera prueba de reconocimiento. Joder, yo me los pasé a todos por la piedra. Llegó luego la primera manga y gané la primera manga con aquello.
Pero después ya la moto ya no funcionaba ya. Aquello no tenía una resistencia para poder estar ahí 2 horas corriendo. Bueno, pues de ahí se fue mejorando la cosa. Entonces es cuando ya decididamente pasé a Bultaco. Entonces, en esta prueba, como he empezado a comentar antes en Burgos, se corría un campeonato de España en el cual corríamos con 125 y 2,5. La prueba de 125 fue una prueba muy dura. Previo a esa hubo otra prueba en San Isidro, en Burgos, y corrimos un montón de gente. Recuerdo que quedé yo segundo, me ganó José Sánchez de Barcelona, y después, bueno, pues una pila de corredores terrible. Igual corríamos 30 corredores, de los cuales siempre había pues unas 15 o 20 bultacos, 10 o 12 montesas y 1000 V. Y 1000 V. Eso fue, claro, yo fui a correr a todas las partes de España. Fui a correr a Madrid, fui a correr a La Coruña, Carballo, La Coruña. Allí corrí con las pruebas de 125 y 2,5. Y la primera carrera corrí con la moto mía y la segunda la corrí con la de mi hermano, porque andaba más, la moto de mi hermano la teníamos siempre más preparada, porque andaba un poco menos que yo, pero para compensarle siempre lo hicimos así. ¡Ay, ahí va la hóspeda, que quedé segundo! Bueno, pues desde Galicia, entonces yo cobraba más dinero que los campeones de España, porque yo era el único que llevaba una LV, y esa LV siempre, los distribuidores siempre querían pagar más dinero para que vaya la LV también, porque era una LV la que corría en España. Y ahí todo esto ya se acabó y entonces ya pasamos a Bultaco. Entonces en esas primeras pruebas de Bultaco, donde se desarrolló Campeonato de España con 125 y 2,5, en la prueba de 125 participé yo, ya con Bultaco, y ahí va, pero yo iba fenómeno, porque había un doble salto que el único que lo hacía era yo, no hacía nadie más. Entonces todos los que participaban rodeaban y yo volaba y saltaba esto. Entonces recuerdo que Oriol Puy Bultó, ingeniero de Bultaco, cuando terminó la prueba de 125, me llamó a la caseta de ellos para que yo le informara qué es lo que había que hacer para hacer aquel doble salto y saltarle de una vez. Entonces yo le expliqué, no cortar gas, en lugar de cortar gas para tomar la curva, cogerle por el peralte a toda la velocidad que vienes y tenía suficiente inercia para volar hasta ese sitio. Caray, me dice, pero ¿y tú cómo se te ha ocurrido que eso se puede hacer? Bueno, yo lo he visto así, lo he hecho, me ha salido bien. Entonces, todos en la subida tenían mucho más motor que yo y me dejaban tirado. Pero cuando yo llegaba a ese punto, ahí yo me ponía primero. Y decía, pero joder, ¿es posible esto? Y claro, es que en ese punto yo ganaba 3 segundos que después los perdía en el resto del recorrido, sobre todo en subidas. Entonces fue cuando Bultó 10, que estaba presente, dice, oye, ¿y por qué tú no vienes a correr con nosotros? Te preparamos, te damos una moto, te preparamos, vienes a Barcelona y tomas parte con nosotros en motocross. Ahora, te hacemos oficial. Digo, bueno, yo tengo un problema. El problema que tengo es que tengo un pequeño negocio, mis padres me han apoyado y me han ayudado para montar este pequeño negocio y hoy yo soy el cabeza visible ahí, el que estoy regentando esto, y dejarles ahora a mis padres tirados sería una catástrofe. Yo, de alguna forma, lo siento mucho, pero entonces me ofrecieron 275.000 pesetas de las de entonces, solo de ficha, más luego gastos y bueno, todo lo que venía detrás. Pero yo sentí mucho, porque era un gran aficionado al motocross, y estaba dispuesta hasta ir a Inglaterra para practicar, porque me encantaba, me gustaba mucho. Esa oportunidad la perdí, y después, como perdí esa oportunidad, vino y me dijo,
te vamos a hacer una segunda oferta. Vamos a montar un equipo del norte con Jesús Saiz de Santander, que sé que os lleváis muy bien, y para que toméis parte los dos como equipo. Esa fue ya la tira. Y también tuve que rechazarle por lo mismo, porque querían que yo tome parte en todas las pruebas de Campeonato de España. Yo les dije que yo podía tomar parte en las pruebas más próximas, por proximidad y tal. Ya me preparé con un coche, un remolque para llevar la moto, todo esto. Ya entonces ya estaba yo preparado. Pero claro, hasta ahí hemos llegado. Pero ya continuar esto. Y al final, pues no fue posible tampoco, porque yo no podía ir a todas las pruebas, porque tenía que atender el negocio. A partir de ahí, pues tuve otras ofertas y me dice, joder, ¿y cómo andas con la moto vieja y tal? Te vamos a dar una moto nueva para que cada año, para que tú tomes parte, prepares la moto y con la moto vieja entrenas y tal. Y lo que saques por la moto vieja, la vendes y nos mandas y fuera. Y así estuvimos unos años últimos tomando parte en las pruebas, haciendo esto de esta forma. Bueno, total que al final, pues luego me llegó un problema de oído y tuve que dejarlo como consecuencia de esto. Pero después empecé a tomar parte en trial y también hice todos mis pinitos en trial. Pero claro, nunca con una moto oficial, porque siempre tenías que estar detrás de los corredores principales. Pero bueno, me divertí, lo pasé muy bien y ahí estamos. Muy bien, estás hablando muy bien, ¿eh, Jesús? Pruebas de habilidad y las de gincana, ¿cómo las que eran? Y luego había pruebas también que tenías que ir con paquete. Bueno, sí, ahí, bueno, como también todas las pruebas parte, ahí era una prueba de habilidad, consistía en coger y te hacían una portería pequeña, ponían un balón y según ibas con la moto tenías que chutar y pegarle el balón y meter gol. Y meter gol pues valía 10 puntos. Y después igual tenías que parar y beberte allí un vaso de agua y tal. Y aquello tenía 5 puntos y el otro tenía 3 puntos y otro tal. Entonces yo estudié muy bien dónde se podía ganar las competiciones. Y para ganar esas competiciones, pruebas de habilidad, no es cuestión de correr más, es cuestión de inteligencia. Aquí tengo 3 puntos que voy a perder, que son 3 segundos. Yo haciendo el recorrido me costaba 1 minuto, pero luego te sumaban todos los, igual que la hípica con los caballos cuando tiran los palos, al tiempo le suman los palos, esto es igual. Bueno, pues toda la penalización, entonces había que estudiar. Cuando son 10 segundos hay que meter el gol, aunque pierdas tiempo, porque son 10 segundos. Sin embargo, en las pruebas donde tenías poca penalización, yo pasaba de ellas, como por ejemplo, coger un huevo en una cuchara y llevarlo, que al final se va a caer el huevo, pues tiras el huevo y todo, haces puñetas y tú sigues y no pierdes tiempo. Entonces, claro, al final de la prueba, Eciolaza primero con 105 puntos y los demás con 140, ¿me explico? Entonces, esa habilidad hay que buscarla para ganar. O sea, más estrategia, ¿no? Y la estrategia que hay que buscarla para ganar. Eso serían las gincanas. Eso serían las pruebas de habilidad. De habilidad, vale. Luego había otras pruebas de habilidad que eran con paquete. Paquete es otra persona atrás. Entonces había una chavala que era muy aficionada a las gincanas y yo era muy fiable para ella y decía, yo te acompaño como paquete. Se llamaba Angelines y esta era hija de unos madereros de Vitoria. Y esa se montaba conmigo siempre valiente y nunca tenía miedo porque tenía ya puesto unos posapiés atrás para que apoye y tal. Y bueno, y esas pruebas ya íbamos ya preparados, yo iba siempre preparado para ganarlas. Y ganaba todas las pruebas. Vale, había unas con un esto de paja, ¿no? Sí, bueno, sí, otras veces te ponían un saco de paja encima y tenías que hacer todas las pruebas con un saco de paja para que te haga estorbo, pues para que no sea tan rápido aquello. Y también
y nada. Para mí no había limitaciones. Todas las pruebas las dominaba. Vale. Y, sobre todo, esas pruebas pioneras que fueron con Derland, y la Derland la tenía muy bien preparada, tanto de relantí como de tal, para que no se pare, para que no me haga perder tiempo. Todo esto fue muy importante para hacer todos esos pinitos primeros, y eso me descubrió que, bueno, pues yo tenía habilidad y que podía hacer más cosas. De ahí vino toda esta afición que a continuación os he contado. Vale. Luego también había un deporte que era fútbol con las motos. ¿Un? Fútbol con las motos, jugabas con el balón, no sé cómo se llama. Sí, bueno. Bueno, luego, después de estar metidos en las motos, esto ya fue, bueno, empezamos con Derland, pero practicábamos en plan de aficionado y tal, pero ya hicimos luego pruebas oficiales Motoball. Es un juego que se juega al fútbol en moto. Son 5 corredores los que toman parte como participantes, porque en un campo de fútbol con 10 corredores, te puedes imaginar, es un avasallo, porque a la velocidad que se anda es impresionante. Lo que pasa es que se destruye todos los campos. Entonces esto lo jugamos en los campos del Mazo, de Aro. Ahí jugamos varios partidos, y en Vitoria, en los campos de arena que tenía el Alavés, solíamos participar también, que nos prestaban para poder desarrollar esto. Bueno, ganamos todos los partidos porque nuestro equipo era un equipo muy habilidoso de manejo de máquinas, y con las máquinas que teníamos pues hacíamos herejías. Y ganamos todos los partidos de Motoball. Eso se juega con un balón que tiene 35 centímetros y que hay que llevar varios de goma, y que hay que llevar varios balones, porque posiblemente con las motos se van a reventar varios balones. Y para eso hay que tener un repuesto para que te saquen el balón seguidamente y no pares el juego. ¿Vale? Y luego, sobre las exhibiciones que hacías en fiestas, por ejemplo, que te llamaban... Sí, yo hice entonces muchas exhibiciones en todas las fiestas que es más próximas, como Alegría, Salvatierra, bueno, Amor, Legutiano, tal. Ahí me llamaban para hacer, en Legutiano gané varias pruebas de habilidad también, y gané también motocross, y también tomé parte en motocross, que yendo primero, cuando me faltaban 50 metros, me hizo pelo la bujía y la tuve que tirar la bujía. Bueno, todo eso es un poco, muchas anécdotas de estas para contarte tendría. Y dentro del mismo día hacer 2 pruebas, porque había fiestas en 2 sitios y había que hacer exhibiciones en dos sitios distintos. Pero entonces a mí me pagaban dinero por hacer las exhibiciones, y no había otros medios de protección más que la Guardia Civil, que se encargaba de proteger a la gente para que no se meta entre la moto y las exhibiciones que yo hacía. Esas exhibiciones me pagaban un dinero para que las haga, iba hacia la exhibición, me daban de merendar y bueno, pues para casa. ¿Y qué hacías, caballito, derrapes? Bueno, exhibiciones de todos los tipos, incluso pues había igual un montón de arena, y en el montón de arena yo lo volaba. Incluso ha habido sitios donde me han puesto un coche viejo con una tabla y yo volaba por encima del coche. Saltaba, hacía primero un palipé, como que no podía saltar, medía, calculaba todo, y la gente todos impresionados con las manos en la cabeza, tal, y luego venía yo y volaba igual 10 metros más adelante del coche, por encima, volando. Bueno, exhibiciones de esas, muchísimas. Vale, tú me dijiste que había un truco que había que hacer. Sí, bueno, con el fuego nunca me ha gustado jugar, porque puede haber siempre algún riesgo. Pero sí, solíamos poner un trampolín, y poníamos, si había algún tío valiente, que se ponía tumbado a unos 12 o 15 metros, tumbado en el suelo, para ellos saltar por encima de aquel. Y todos, ¡ay, quítate de ahí, ay, quítate de ahí! ¿Qué pasaba? Que yo, ya cuando yo saltaba un poco cruzado, y nunca saltaba por encima de él, siempre saltaba a un lado, para no correr riesgos y para que el tío sea tranquilo, pero de verdad que el tío esté seguro de lo que yo estoy haciendo. Y claro, no había riesgo ninguno, porque el salto mío era hacia los pies y igual 2 metros fuera de él. Pero claro, yo saltaba mucho más adelante, y la gente que veía, que estaba en los lados, veía al tío allí y veía que yo había pasado por pues igual, mucho más adelante.
Entonces de ahí, bueno, yo saltaba muy bien, tenía mucha seguridad en la moto y volaba muy bien y siempre mis caídas eran con la rueda trasera, con una posición muy correcta y eso me hacía de tener mucha más seguridad en mí mismo. Vale, un segundo, que me está llamando mi padre. Un segundo, Ahora ya. Pues yo todo eso sí, todo eso lo recuerdo porque las motos que venían haciendo de atrás cada vez las hacían mejores. Y entonces era un concepto de superación y lo que querían es hacer, y al final terminaron haciendo una moto que no se rompía, que era la 125 con cambio de pie. Porque las de cambio de mano fue todo un desastre. Todas esas de 2 velocidades, luego tenían unos problemas que se les pasaba el agua cuando llovía a los platinos del piñón de la cadena, salpicaba y todo eso nos dio unos problemas terribles. Porque entonces no existía la electrónica, había platinos. Y entonces esto obligó... No, agua no. Agua no. Entonces todo esto obligó a tener que nosotros, los mecánicos de entonces, a buscarnos y ponerles unas tapas de plástico entre la cadena y el plato para que no salpique. Todo esto fue una pasada de problemas, pero que todos esos problemas al final nosotros los saneábamos, pero luego ya en las últimas máquinas que hicieron en Darland, ya los motores, cuando hicieron el cambio de pie y taparon, cerraron el plato, entonces ya fueron mejores los motores. Y no se rompían, motores que duraban la tira y no se rompían, solamente había que cambiar unos segmentos cuando llevaban ya un montón de años, porque los motores eran muy lentos y al ser lentos incluso tenían un par muy bajo, toda la potencia la baja a pocas revoluciones. Esa era muy favorable para el movimiento del transporte de las motocicletas y poder subir, poder tal. Pero claro, cuando hicieron la máquina con 3 marchas, porque antes tenían 2 y tenían cambio de mano, y todo eso fue un fracaso. Lo que sí fue éxito, el primer éxito para mí fue cuando montaron la scooter con rueda grande. Eso fue un éxito, porque todas las motocicletas scooter eran con rueda pequeña y eran peligrosas. Como por ejemplo, Vespa Lambretta tenía un poco más grande la rueda, pero todo eso siempre era muy problemático porque patinaban muy fácil. Entonces, yo recuerdo que yo tenía clientes muy específicos. Por ejemplo, era un teniente del ejército que tenía una scooter de esa y no quería las scooter, había tenido anteriormente una Vespa y no quería saber nada porque esta le daba mucha más seguridad. Y he tenido después un panadero, bueno, muchos clientes, incluso uno de los últimos fue Argote, Pedro Argote, que vivía en Amurrio, tiene un vivero allí y tal. Y este siempre era un fanático de estas motocicletas. Recuerdo que a este pues le tuve que enseñar yo a andar y cuando recuerdo que empezó él, que no subía una cuesta la moto, digo, a ver, monta atrás. Íbamos los dos y conmigo conduciendo, subíamos los dos montados y bajábamos y no había otra prueba y tal, y no había problemas. El problema es que cuando llegaba una curva, cortaban gas y no cambiaban. Y en tercera o en tal, iban y luego le daban y no salía. Y dice que no puede la moto. Claro, no había conocimiento de manejo de máquina. Y eso era lo que creaba problemas. Vale. Luego se me olvidó antes comentar la anécdota en una plaza de toros con la moto Darland. Sí, bueno, en varias ocasiones hice yo en la plaza de toros de Vitoria el día de Blusa, tomé parte con la motocicleta y le ponía los posapiés atrás que ya los tenía puestos de cuando hacíamos las pruebas de 2 personas montados y tal, y él subido en los posapiés de atrás y hemos puesto 2 años las banderillas y 1 año el rejón, matarle al toro con un rejón. Pero las banderillas, y posteriormente me han venido a buscar para hacer más, pero ya lo dejé porque, bueno, ya vale, ya he hecho bastantes pinitos y creo que ya es suficiente. Pero hemos puesto durante 2 años las banderillas al toro pequeño, pero vamos, pero esto ha sido algo muy importante. El día del Blusa, que es el día de Santiago, que celebran los Blusas su fiesta, y iban a Plaza de Toros a
a torear esos becerros, que los toreaban ellos mismos, y siempre me pedían ellos para que yo vaya a hacer el espectáculo de poner las banderillas con un voluntario atrás y tal. Lo hemos hecho así. Ha sido muy divertido, bueno, al final, pues todo son historias pasadas. Vale. ¿Qué contacto has tenido después de todo eso con las Derlan? O sea, ¿ha estado un tema totalmente parado? Pues a la vista de cerrarse la fábrica, eso ya nosotros estuvimos manteniendo el recambio durante unos años para pues, poder conservar aquellas reliquias. Pero claro, llegó un momento que luego nos metimos con Lube, entonces ya nosotros dejamos un poco apagado todo este sistema Derlan, porque ya teníamos que dar una continuación a la otra faceta que era Lube, que era para nosotros más importante porque esto ya había muerto. Pero se quedaron reliquias que todavía aparecerán reliquias por ahí, por talleres y sitios de España, muy escaso porque esto se divulgó muy poco a través de España. Fue más, quizás Vitoria fue uno de los puntos donde más desarrollamos a Derlan. Y por eso todas estas fotografías que tenemos para expresarlo, pues podemos justificarlo con más propiedad, porque posiblemente en otros lados no tuvieran ese interés y no se desarrolló tanto como en Vitoria. Yo cuando te preguntaba por qué tenías tantas fotos, me dijiste que había gente que se quería sacar fotos contigo, ¿eso cómo lo recuerdas? Bueno, pues porque como yo hice tantas exhibiciones y tantas pruebas y ganaba pruebas, pues los fotógrafos iban y me sacaban fotos y he podido recopilar todas aquellas fotos y aquello, pues de lo que me daban. Me decían, oye, que te he hecho una foto, toma, que te voy a dar. Y muchos aficionados me sacaban una foto y decían, tengo una foto tuya, toma y tal, y ya te voy a dar. Y yo siempre he sido un conservador de las cosas, he estado guardando en un pequeño álbum, he ido guardando las fotos, dejándolas ahí como reliquia, pero que no sabiendo que un día iban a hacer falta, como ahora, por ejemplo, con vosotros. Y en una foto sales con un torero que está de fondo, me dijiste su nombre, tú estás haciendo un caballito y está en el fondo un torero que se quiso sacar una foto contigo, no me acuerdo del nombre. ¿Cómo? Un torero que te pidió sacarte una foto con él y tú sales con la moto y el torero está detrás. Un torero. Ah, sí, bueno, sí, yo haciendo una exhibición, No, sí, una calle. exhibición, eso fue en la calle un día, que me encontró, pasaba con la moto y me paró, y me dice, era un torero que fue un buen espada, según referencias, Antonio Oribe, no, Enrique Oribe, era natural de Vitoria, y claro, como yo entonces, pues bueno, tenía auge y la prensa y todo esto, y espectáculos en el semáforo, todos me saludaban, era todo un espectáculo. Entonces él me vio pasar por una calle, me paró y me dice, oye, espera, que me voy a hacer una foto contigo. Coño, pues espera, que te voy a hacer una... Y le levanté un poco la moto, que aquello parecía que era la espera, y él estaba de fondo. Y bueno, Enrique Oribe se llamaba torero. Y bueno, entre toreros y tal, pues tuve relación como Barrerita, que fue otro y tal. Incluso en la Plaza de Toros también hice una exhibición con la Mujer de Hierro, que era, doblaba hierros aquella y tal, y como prueba de ello fue que me sujetaba a mí, yo levantaba la moto y ella con los dientes me sujetaba, exhibiciones en la Plaza de Toros, pero claro, yo tampoco tiraba porque si tiro le arranco los dientes. Entonces yo también tenía que colaborar con el espectáculo para que porque yo como era muy reconocido y el público que me estaba viendo me conocía, dice, joder, pues el Ciolaza le arranca los dientes, cuidado. Nada, no pasaba nada porque estaba todo preparado. Pero claro, la gente, joder, aquello fue un aplauso hacia ella porque no había sido yo capaz de arrancarle los dientes y ella me había sujetado y con los dientes me sujetaba, que yo con la moto tiesa tirando y ella me sujetaba con los dientes. Esos son espectáculos que se hicieron en aquella época, porque claro, a mí me llamaban todos para hacer cualquier tipo de exhibición. Y fue muy bonito, bueno, al final era divertir un poco a la gente también, porque también se merecía algo. Vale, luego comentas también que tuviste el récord de salto. Sí, bueno, sí, eso ya fue con Bultaco. En el circuito de Escalmendi, que se lo desarrollé yo, en su día lo formé, se desarrolló y se han celebrado varios campeonatos de España, un circuito muy espectacular por sus saltos y tal,
Y ahí siempre teníamos el interés de hacer el salto más grande de España, o sea, en un circuito ya organizado. Porque claro, si es un sitio preparado se puede hacer, superar todo eso. Pero yo llegué a saltar 38 metros, 35 centímetros en ese salto en Escalmendi. Un salto que había que entrar en la curva de atrás, había que entrar también por el peralte, aprovechando el peralte para mantenerlo, pues igual a 100 por hora tenía que entrar para alcanzar esa distancia. Entonces, esa distancia la hice, el primer salto, y me salió bien, ahí perfecto, tal. Entonces fueron varios fotógrafos, prensa, para ver el salto. Era concretamente el día de la fiesta de Olarizu, que nos fuimos de Olarizu porque se suspendió la subida a la cruz de Olarizu, que ahora están con problemas que la quieren destruir y tal. Entonces, al no dejarnos participar, porque el público invadió, dijeron, vamos a respetarle al público que viene a hacer la fiesta y vamos a hacer el récord de salto. Entonces nos fuimos a Escalmendi y entonces los fotógrafos y periodistas fueron también, porque claro, era una hazaña. Entonces varios fotógrafos se pusieron con las cámaras ahí para poder sacarme la foto cuando yo pasaba, pero resulta que pasé por encima de todas las cámaras, más alto. Entonces, un fotógrafo espontáneo pudo sacar la foto y que estoy por encima de las personas y la torreta que está ahí, pues a la altura hasta donde alcancé. Pues ese salto yo pasaría por encima de un tercer piso, posiblemente, porque fue muy largo y para alcanzar esa distancia hay que tener una proyección. Es muy importante. Es un recuerdo más de tantas hazañas que hemos hecho. Vale, ¿y cómo recuerdas el motociclismo en el País Vasco en esos años, las marcas que hubo? Bueno, hubo muchas marcas, pero se retiraron muy pronto. Se retiraron pronto porque el mercado, yo pienso que el problema fue un problema comercial, más que técnico. La época desarrollaron las motos, supieron desarrollar todo esto, mejorar hasta unos puntos, pero después les faltaba la comercialización. Y al no vender, al final eso se fue apagando y fue con tendencia a desaparecer. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que la fabricación era muy corta, porque claro, cuando aquí hablábamos de hacer una fabricación de 100 motos, en Japón hacían de 2 millones de motocicletas de serie y no se podía competir. Al final ha tenido que el pez gordo se come al pequeño, como es lógico, y todo esto que ha desaparecido al final, pues es para conservar hoy estas preciosas reliquias. Tú eres uno de los que has tomado parte y creo que eres merecedor de un homenaje por haber tenido esta maravillosa idea. Y por lo menos, ya que la fábrica se cerró, que se pueda conservar y memorar parte de aquellos recuerdos. Yo creo que sí. Eso es. Es que está aquí. Sí. Vale. Vale, vamos ahora, te voy a preguntar un poco qué te mueve, ¿no? Pues por ejemplo, ver otra vez estas motos y qué es lo que te, no sé. Bueno, aquí. ¿Qué sientes, Aita? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando ves las motos viejas Otra vez. recuperadas? Pues después de ver estas preciosas reliquias, me recuerdan pues los años 50. Y esto me llena de satisfacción el poder encontrar que alguien se haya preocupado de tener esto hoy aquí restaurado. Porque esto es muy difícil encontrar esas personas que tengan este interés, esta afición y que quieran memorar y recordar esos tiempos pasados que han sido maravillosos. Me acuerdo que me comentaste del motocarro, que probaron un motor
con 2 cilindros. Sí, Derland fabricó, aparte de estas motocicletas de 98 con cambio de mano, estas scooter y esas motos de 125 que fueron maravillosas, también fabricó unos motocarros que yo vendí, varios motocarros de estos, muchos motocarros de este tipo, el cual recuerdo que le vendí un motocarro a un señor que se dedicaba a dar barnices por las casas, hacer barniz de suelos y tal, lijado de suelos y tal. Y este hacía muchos viajes a Haro porque tenía muchos clientes. Y recuerdo que yo le dije que no correría, que no era bueno para esto porque estaba haciendo rodaje. Se fue hasta Haro y volvió casi hasta Vitoria, y cuando estaba a 8 kilómetros de Vitoria me llama y me dice: oye, que no me anda la máquina, vamos a ver lo que pasa. No me anda el motocarro. Fui y estaba gripado. Había ido hasta Haro en primera y había vuelto en primera hasta Ariñez, cerca de Vitoria, porque yo le había dicho que, pues tú me has dicho que no corras. Una cosa es que no corras y otra cosa es que vayas en primera. Para mantener el motor hay que llevarle con velocidad, no a tope, en ninguna velocidad. Pero claro, te has ido en primera, es que como me has dicho que no corra, aquellos tiempos eran los conocimientos que había, os podéis imaginar de qué estamos hablando. Hoy esto se ha desarrollado y hoy todo el mundo lo entiende y se ríe de estas anécdotas de la época pasada, pero todo esto es verídico. Entonces, claro, con todo esto luego a ese motocarro yo lo carrocé, le hice una carrocería con una chapa plana, le hice un capó a tas y martillo, le pude hacer el capó y le cerré, por ejemplo, por lo menos para que cuando llueve no se moje. Y así estuvo andando hasta que desapareció. Vale, y luego el modelo que tenía 2 cilindros de 2,5. Sí, es que aparte de esto que se fabricó un motor de 2 cilindros, que también hicieron unos motocarros. Y ese motocarro que yo les vendí a unos que repartían frutas en Vitoria, a un tal Achalandio, ese motocarro repartía toda la fruta de Vitoria con ese motocarro de 2 cilindros, que tenía un sonido muy agradable, porque era un bicilíndrico precioso, el ruido, sobre todo, y no fue muy problemático, porque nosotros le llevamos un mantenimiento muy especial, porque queríamos hacerle durar a eso. Pero aparte de eso, también empezaron a fabricar unas galeras. Con ese motor luego hacían unas galeras, es decir, una cabina como un tráiler y atrás llevaban un remolque, que ese remolque era el que repartía todas las gaseosas en Vitoria, gaseosas La Pitusa, y esos repartían todas las gaseosas La Pitusa en Vitoria con ese que ahí cargaban de cajas. Era muy cómodo porque la plataforma era más baja y ya no tenían problema de poder, porque entonces lo que había era motocarros ISO, motocarros ROA y no había otra cosa. Y esto ya fue salirse de madre porque era una galera donde podía llevar allí pues igual 1000 kilos de bebidas. Y esto fue muy corto porque después empezaron las furgonetas Citroën y esas fueron las que empezaron a invadir el mercado y todo esto fue desapareciendo y al final se quedó otro tipo de reparto diferente. Los propios motocarros ISO y ROA fueron también una continuación de todo esto. Vale. ¿Algo más? ¿Una pregunta más? Bueno, Tengo localizado un motocarro roba, Yo creo que... bueno, pues ahora ya si quieres me despido. Sí. Bueno, después de todos estos acontecimientos con tan buenos recuerdos que me habéis dado, yo solo quiero felicitaros a todos los que han intervenido en esta memorable reliquia de restaurar todo esto. Quiero felicitaros de verdad porque esto para mí ha sido una gran satisfacción el poder encontrarme
con estos hechos que nunca podía pensar que podría haber aficionados que serían capaces de restaurar todas estas viejas glorias que hoy tenemos aquí presentes. Y por ello quiero, de alguna forma, agradeceros, felicitaros y daros las gracias por llamarme a hacer estos recordatorios que al final es parte de mi vida dentro de este proceso antiguo tan maravilloso que habéis conseguido. Muchas gracias a todos. Y, hombre,